Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a compartir pantalla. A ver, chicos, ¿se ve la pantalla? ¿Sí se ve? Muy bien, feliz. Excelente. Bien, entonces vamos a comenzar. Buenos días, Maricela, ¿cómo estás? Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos, ¿no? Vamos a empezar. Semana 2, geometría. Vamos a ver resolución de triángulos oblicuados. ¿Ok? Bueno, la motivación, bueno, está dado por algunas construcciones históricas, ¿no? Como las pirámides de Egipto, ¿no? ¿Sí? Ellos pues usaron, digamos, algunas triangulaciones, y entre ellas pues aparecen algunas fórmulas, ¿no? Que están relacionadas a la resolución de triángulos oblicuados. A otro punto, que es un poco más moderno, ¿no? Eh, Debido a esta herramienta que usan todos los celulares, que es el GPS, ¿no? Entonces, la ubicación de una persona en el globo terráqueo es, digamos, permitido básicamente a una triangulación con respecto a este tipo de herramientas que se usan en la resolución. ¿Ya? Es algo más actual, ¿no? Bueno, estas son, digamos, algunas cosas que están pues inmersas dentro de ese tema. Contenido de la clase virtual, veamos cuáles son los contenidos que vamos a ver. La primera ley de seno, la segunda ley de cosenos, ley de tangentes, ley de proyecciones y ángulos verticales. Ya, ángulos verticales se entienden los dos tipos de ángulo que ya hemos visto en la semana 4, ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Ok? Bien, veamos en qué consiste cada una de estas leyes. De seguro algunos ya han visto algunos rasgos, ¿no? De algunas de estas leyes, o han visto, digamos, esta semana, ¿no? A ver, objetivos. Bueno, los objetivos están relacionados a que bueno, veamos cada una de estas relaciones, ¿no? Y bueno, podamos desarrollar, ¿no? Las situaciones, problemas que aparezcan pues en esta emisión, o tal vez en alguna otra situación de contexto real. Bien, entonces comencemos con la teoría, ¿ok? Bueno, acá vamos a construir un triángulo ABC, donde los ángulos interiores se denotan igual que los vértices. Este es el ángulo A, aquí es el ángulo B, este es el ángulo B. Ya, o sea, esa letra ABC denota vértice y también denota ángulo. Tiene dos funciones. Los lados que se le ponen a los ángulos opuestos van a recibir el mismo nombre, solo que minúsculo. Noten que este de aquí es A mayúscula y el lado que se lo pone tiene una longitud A unidad, ¿no? El A está en minúscula. ¿Ya? Y así se va denotando cada uno de estos lados, ¿no? Este es el ángulo interior B, el lado que se le pone B unidades. Bueno, este de acá sería C unidades porque se le pone el ángulo. Bien. Sabemos, ¿ok? Por la geometría, que por los tres vértices de un triángulo pasa una única circunferencia, ¿ok? Eso es, digamos, una propiedad de todo triángulo. Entonces, si hay una circunferencia que pasa por esos tres vértices, entonces debe haber, pues, un centro y también debe haber un radio, ¿no? Ya, ahí ese punto rojo que tú ves es el centro de la circunferencia y el radio, pues, este de aquí. Ahí está, esta flecha es el radio de esa circunferencia.
¿Ok? O bueno, es el centro, ¿no? No también el centro de la circunferencia. Bien, ¿qué más? Bueno, cuando tenemos esta figura podemos obtener relaciones. Relaciones que no vamos a demostrar por el corto tiempo que tenemos, ¿no? No vamos a dedicar más a resolver problemas. Pero bueno, si tienes curiosidad, trata de verificar cada una de las fórmulas que estamos estableciendo aquí en la parte teórica, ¿no? Ya, a ver, ¿en qué consiste ley de senos? Ley de senos consiste en una relación entre los ángulos interiores de nuestro triángulo y los senos de esos ángulos. O sea, entre, entre los lados, ¿sí? La longitud de los lados del triángulo, ¿ok? O sea, este A minúscula, B minúscula y C minúscula, y los senos de los ángulos que se lo ponen, ¿no? C y el seno de este ángulo C, el A y el seno de este ángulo A, o el B, B minúscula, que es el lado de este, y el seno de este ángulo. ¿Cómo es esa relación? Pues es de esta forma, ¿no? ¿Ok? Es de esta forma. A es al seno de A como, ¿ya? La parte igual se va a denotar como, con la palabra como. A es al seno de A como B es al seno de B. ¿Ok? Y a su vez es como C es al seno de B. Cada una de estas razones, ¿ok? Cada una de estas razones, o sea, ya sea A sobre el seno de A, ya sea B sobre el seno de B, o también ya sea C sobre el seno de C, va a ser igual a 2 veces R. ¿Pero qué es R? R es el radio de la circunferencia, ¿no? ¿Ok? Circunscrita a este triángulo. ¿Estamos? Ya, a partir de esta ley se puede obtener otras relaciones. ¿Qué otras relaciones podemos hallar? Ah, pues, aquí, por ejemplo. Ah, bueno, acá no aparece ya la ley de esas relaciones, ¿no? Ya, vamos a detallar eso. Digamos que trabajamos con esta expresión. Ya, solo con esta expresión. Ya, y tú quieres despejar C. ¿Estamos? Tú quieres despejar solamente C. Solamente eso. ¿Qué haría? Ah, pues lo que haríamos ahí sería, pues, este seno de C pasar a multiplicar aquí, ¿no? Porque ese seno de C está dividiendo. Divide acá, pasa a multiplicar. Entonces tendría que C es igual a 2R seno de C. Listo. Ya. Ya, y ahora, ¿qué pasaría si igualamos ya no estos dos, sino ahora estos dos? Esto que es igual a esto. Tendrías B sobre seno de B es igual a 2R. Si tú quieres tu B, ¿no? Solo la letra B, entonces otra vez, ¿no? El seno de B que divide pasa a multiplicar 2R. Entonces sería 2R por seno de C. Ah, no, perdón, seno de B, ¿no? Ya, el seno de B pasa a multiplicar. Ya, y lo otro, pues, algo similar, ¿no? Ese seno de A va a tener que pasar a multiplicar a 2R y tendría que A es igual a 2R seno de B. ¿Ok? Entonces, estas relaciones parece que no se han mencionado en la teoría, pero son importantes, porque al tener esa equivalencia entre la longitud del lado del triángulo y el seno del ángulo que se lo opone, entonces vamos a poder, pues, tal vez reducir expresiones que se ven complicadas a expresiones un poco más sencillas. ¿Ok? Ya, entonces esto de acá, tómenlo en cuenta, porque en algún momento de repente lo vamos a usar. Ya, luego vamos con la ley de cosenos. En la ley de cosenos, pues tenemos lo siguiente. Tenemos esta relación, ¿ya? Un lado al cuadrado, en este caso podríamos pensar que este de aquí, este lado al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, de este lado y de este, ¿ya? Es algo como que hasta aquí parece el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Okay? Hasta acá se parecería mucho al teorema de Pitágoras, pero como ese triángulo ABC no necesariamente es un triángulo rectángulo, entonces tiene que ir todo ese término de aquí, ¿ya? Algo adicional. Entonces, ese algo adicional sería pues menos el doble producto de estos dos longitudes del triángulo, que sería B y C, por el coseno del ángulo que se lo pone a este lado.
Bueno, y al lado, ¿a quién se lo pone? Ah, pues se lo pone este, ¿no? El ángulo coseno de A. ¿Ok? Entonces, eso que acabamos de establecer aquí, con esas características, se va a cumplir en las otras relaciones de la ley de coseno. ¿Cuáles son esas otras relaciones? Ah, pues esta de aquí, ¿no? Y esta otra de acá, que son muy parecidas a la primera. Y siguen, digamos, la misma regla, ¿no? La primera parte, o sea, esta de aquí, a ver, esta de aquí, después al tener Pitágoras, ¿no? Tú tomas un lado, en este caso tomado b al cuadrado, debe ser suma de los cuadrados de los otros dos. O sea, a cuadrado más c cuadrado. Y luego le restas, siempre le vas a restar, ¿ok? Siempre le vas a restar el doble producto de estos dos lados. ¿Ya? Doble producto de estos lados. ¿Por el coseno de quién? Ah, pues del ángulo que se lo pone este lado de aquí. Ya ve, ¿quién se lo pone? Ah, pues se lo pone este, el ángulo. ¿Ok? Ya, el de abajo sigue la misma relación. Ya, de estas dos primeras. ¿Ya? C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, menos el doble producto de estos dos, por el coseno del ángulo que se le pone este lado. ¿No? A C se le pone el ángulo C. Entonces no piensen que se ven como diferentes, ¿no? En realidad hay que ver una relación, algo que se cumpla en las tres, y de ahí nada más nos ubicamos. Ya, tenemos ya la ley de cosenos. Vamos a ir a ver ahora. No, vamos a mover esto. Ya. Vamos a ver entonces las otras leyes. A ver, vamos esta parte de aquí. Nuevamente aparece el triángulo, ¿no? Es que el triángulo lo vamos a usar para, digamos, sustraer las leyes. Recuerden esto, las leyes no existen por sí solas, están relacionadas a triángulos, ¿ya? A todo tipo de triángulo. ¿Está bien? Un triángulo ABC, bueno, cualquiera. Ya, entonces la ley de tangentes establece esta relación entre las longitudes de los lados de un triángulo y los tangentes de la semisuma y semidiferencia de los ángulos que se le ponen a estos lados. Ya, noten que acá aparece pues A más C. Ya, aparece A más C ahí. Ahora, tú dirás, ya, bueno, aparece A más C. ¿Y eso en qué lo podría relacionar esto? Ah, pues esto de acá es suma de lados, ¿no? Suma de los lados A y C. Y acá tú tienes suma de los ángulos A y C. ¿Ok? Claro, hay un entre dos también, ¿no? Pero eso lo podemos manejar. Acá tenemos A menos C. ¿Ya? Acá tenemos A menos C. Y acá tenemos los ángulos que se le ponen a esos lados. Entonces sería A menos C. ¿Ok? Pero estos son ángulos. Claro, y sobre 2, ¿no? Ya, entonces, básicamente, cuando tú tengas suma sobre diferencia o también diferencia sobre suma, vas a tener una relación con tangentes sobre ángulos que son semisuma y semidiferencia de los ángulos que se le ponen a estos lados. ¿Ya? Pero en realidad puede ser cualquier lado del triángulo, no es necesario que sea en este orden. A ver, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, esta relación de aquí, ¿no? B, ay, bueno, está muy grueso. Ya. Si tuviera esto de aquí, ¿no? Tuviera B menos C sobre B más C. Vamos a poner, es una suposición. Entonces, ¿qué digo por ley de tangente? Ah, pues esta relación, que es una versión parecida a esta de aquí, va a ser como que, va a ser un tangente, ¿no? De una diferencia de estos lados. Entonces, acá coloco una diferencia de los ángulos, pero y coloco sobre 2. Y acá, otra vez coloco tangente, y coloco que los ángulos opuestos a B y C se están sumando, o sea, de esta forma, y los divido entre dos lados. Entonces, estoy siguiendo la regla que vi al inicio, solo que ahora son otros lados y, bueno, acá sus respectivos ángulos que se me ponen. ¿Okay? Eso es la ley de tangentes, digamos de manera práctica. Ya, entonces, se va a apreciar otras relaciones, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que sigue la misma idea, ¿no? Que hemos establecido, ¿no? Acá tienes suma de lados, acá es suma de ángulos sobre 2, diferencia de estos lados, acá diferencia de los ángulos que se le ponen a estos dos sobre 2. Es la misma idea.
Y acá, bueno, tenemos un ejemplo parecido al que hice, ¿no? Solo que está invertido, ¿ya? Pero bueno, es en realidad lo mismo, ¿no? No hay ninguna problema. Solo hay que seguir qué operaciones van en el numerador y denominador y ahí respetarlo, ¿no? Porque en la otra razón donde hay tangentes, siguen la misma operación, ¿ok? Hay que seguir las mismas operaciones. Si acá es más, pues acá debe ser más, ¿no? Una suma, si acá es diferencia, acá también debe ser diferencia, ¿ya? Al igual que aquí, ¿no? Se está respetando las operaciones. Listo, ya tenemos la ley de tangentes, no se ve difícil, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la ley de proyección. En la ley de proyecciones se podría demostrar, digamos, de manera práctica. Ya, la ley de proyecciones es fácil de demostrar, no requiere mucho cálculo. A ver, ¿qué podríamos hacer entonces? Mire, acá en la figura vamos a hacer un trazo. Vamos a trazar del punto B hacia C una altura. Ya digamos que cae por aquí. Ahí está. Correcto. Este de acá lo vamos a llamar punto H. Punto H. Ahí está. Entonces, al trazar esta altura de celeste, ¿no? Notamos que hay dos triángulos rectángulos aquí, ¿no? Un triángulo rectángulo HB y otro rectángulo BHC. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, como acá hay un triángulo rectángulo y este ángulo A se ve como agudo, ¿no? Tienes una hipotenusa C aquí, ¿no? Hipotenusa C, ángulo agudo A. ¿Cuánto mide AH entonces? O sea, este cateto que tú ves aquí. ¿Cuánto medirá, chicos? Muchachos, ¿cuánto mide? A ver, ¿alguna diferencia? ¿Se ve o no se ve, muchachos? A ver, repito la pregunta. Tú tienes acá un triángulo rectángulo, AHB. La hipotenusa mide 6 unidades. Y el ángulo agudo es A. ¿Cuánto medirá AH? O sea, el cateto adyacente a A. O sea, con esos datos nada más, ¿ah? Con los datos que te estoy mencionando. ¿Y lo tiene? Eso lo hemos visto varias semanas, ¿no? Claro, C, coseno. Muy bien. Eso, ¿no? C, seno de A. Ya. Entonces, algo similar hacemos en este otro triángulo de aquí, pues, ¿no? El triángulo BHC. BHC, ese triángulo. Es un triángulo rectángulo. Tiene esa hipotenusa de longitud A y ángulo agudo C. Entonces, el cateto adyacente a C debe medir hipotenusa A coseno de C. ¿No? Eso es por la resolución del triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, si tú sumas AH más HC, vas a tener pues AC, ¿no? Que sería B unidades, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? A B unidades debe ser igual a H, pero H tú sabes que mide C coseno de A, ¿no? Y HC mide A coseno. Y ya está. Entonces, ahí tienes una ley de proyección. Esto que acabo de hacer para el lado AC, ¿no? Que es trazar la altura relativa al lado C, se puede hacer para los tres lados del triángulo. Bueno, para los dos lados del triángulo que faltan, pues, ¿no? Entonces, en consecuencia, se tiene tres relaciones según la ley de proyección. Esta es la primera relación, que es con respecto al lado de longitud A. Esta es la segunda, que es lo que hemos hallado aquí en la figura, bueno, en la diapositiva que estamos presentando. Solo que está al revés, ¿no? Pero tú sabes que la suma es conmutativa. Ya, y la tercera, pues, esta es. Ahora tú dirás, hay tantas fórmulas ahora. Ya, pero en la ley de proyecciones, date cuenta que las tres son muy parecidas. ¿Ok? Son muy parecidas. Y una técnica para recordarlas, al menos, es ver que acá, si se usa una letra, acá se usan las otras dos, ¿no? Acá está usando A y acá se usa B y C. Acá se usa B y acá se usa A y C. Acá se usa C y acá se usa A y B. Y en la figura solo hay tres letras, pues, A, B y C. ¿Ok? Ahora, cuando uses B
Entonces a su costado debe ir pues la otra letra, ¿no? Que sería C, pero ese es en forma de ángulo y con la razón coseno, coseno de C, ¿no? B coseno de C tendrías, y luego acá conmutas. ¿Cómo es eso de conmutar? O sea, tú notas que acá tienes B y C, ¿cierto? Pero acá conmutó, pues. Si acá tenías B y C, acá es C y B. O sea, cambió el orden. Claro, cambia el orden y también cambia la naturaleza, porque este B es longitud de un lado del triángulo y este B es un ángulo. Al igual que este de aquí, C era un ángulo y ahora cambió a ser la longitud de un lado del triángulo. Ya, entonces eso es lo que sucede en las tres relaciones de ley de proyección, ¿no? Si esto de acá es lado y este es ángulo, entonces conmuto cambia a lado y ángulo. ¿Sí? Tengo aquí pues el lado A, el ángulo B, y acá cambian a lado B y ángulo A. Es la conmutación. Todos son con cosenos en la ley de proyección. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Espero no se vea difícil esta ley de proyección. Recuerden que solo hay que ver, pues, las cosas comunes, ¿no? Y en qué se diferencia. Ya con eso es relativamente sencillo, pues, recordar cada una de estas fórmulas, ¿no? O leyes, ¿no? Que estamos presentando. Bien, entonces, ya, finalmente ya para finalizar, vemos ángulos verticales, ya que son los que le mencioné, ¿no? Ángulo de elevación y de presión. Lo primero que debes hacer, suponiendo que en este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el observador es este tipo de acá. Él es el observador. ¿Ya? ¿Cómo observa? Pues gracias a sus ojos, ¿no? Ya, entonces, a la altura de sus ojos, hay que tratar de construir una línea horizontal, ¿ya? Esa línea horizontal no te va a decir ningún problema que lo construya, tú tienes que construirlo, ¿ya? Porque esa línea horizontal va a dividir tu espacio visual, ¿ok? Si nuestro observador está, pues, viendo para este lado, entonces todo esto de acá, todo lo que se encuentra acá es el espacio visual, ¿ya? Ese es el espacio visual. Bueno, está mirando hacia la derecha, ¿no? Ya. Luego, los objetos que tú puedes observar, digamos, al lado derecho, ¿no? Eh, pueden ser, en realidad, infinitas cosas, ¿no? Hay una gran variedad de objetos que puedes observar. Puedes observar aves, no sé, animales, ¿no? Objetos, en fin. Ya, supongamos que nuestro amigo está observando la parte más alta del lago. Imagino que será aquí, ¿no? Entonces, dirige su mirada hacia ese punto, ¿no? Entonces, esta línea de rojo se llama, pues, línea visual, una línea imaginaria. Y con la línea visual y esta línea horizontal forman un ángulo. Ese ángulo, muchachos, se llama ángulo de elevación, ¿ok? Ángulo de elevación se va a llamar, ¿ya? Todas las líneas visuales que estén por encima de la horizontal se va a llamar ángulo de elevación, ¿ok? Todas las líneas visuales que estén por encima de la línea horizontal se llama ángulo de elevación. ¿Ya qué pasaría si la línea visual está por debajo? O sea, digamos en este sentido. Digamos que nuestro amigo está observando pues la base del árbol, este punto de acá, ¿no? Está mirando eso. Cosa brava, ¿no? Ya, cuando la línea visual está por debajo, se va a generar un ángulo, ¿ya? Y ese ángulo se va a llamar ángulo de depresión, ¿ya? Beta es un ángulo de depresión. Y ya está, ¿no? Esos son los dos tipos de ángulo que se va a manejar en algún problema, ¿no? Que veamos más adelante. Listo, entonces, con esa teoría ya creo que estamos listos para comenzar a resolver los problemas. A ver, comenzamos con el problema 1, ejercicio de la semana 12. Problema 1, a ver. En la siguiente figura se representa una plazuela circular de centro O, cuyo radio mide 25 cuartos de canto. Ya, tenemos el radio de la plazuela circular, ya, donde en la región sombreada se colocarán plantas ornamentales. ¿Cuál es la parte sombreada? ¿No? Ahí está.
Esto de acá es la placenta, ¿no? En la parte sombreada se va a colocar, pues, plantas ornamentales, cuyo costo es, bueno, ahí nos indican el costo, ¿no? Solo que nos dan una versión trigonométrica, ¿no? Con razones seno de A, seno de B y seno de C. Si la parte triangular a veces tiene un perímetro de 32 decámetros, el triángulo tiene su perímetro, ya. Y la suma de sus productos de las longitudes de los lados tomados de 2 en 2 es 340 decámetros cuadrados, ¿ya? ¿Cuánto es el costo por colocar las plantas ornamentales? Ya, entonces nos piden el costo, ¿no? Pero en sí este costo nos dan el enunciado también, ¿no? Pero no nos dan pues explícitamente, nos dan en términos de razones trigonométricas. Ya, entonces indicamos dónde está el costo, pues está acá, ¿no? Entonces habría que simplificar esa expresión, ¿no? De repente se trae relaciones con las leyes que acabamos de presentar, ¿ya? Y con esta figura que nos da. A ver, entonces vamos a ir primero al costo, pero primero vamos a sacar los datos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los datos entonces en esta figura? Ahí es tenemos un triángulo, ¿no? El triángulo ABC, le vamos a denotar los lados. Los lados ahí son, pues, lo hemos llamado A, B y C, ¿ok? Esas letras se colocan de acuerdo a los ángulos que se le ponen, ¿está bien? Este ángulo A, el lado que se le pone también es A, pero la longitud es un minúsculo, ¿ok? Es una notación nada más. El ángulo B, el lado que se le pone tendría que ser B. Y el C, bueno, sigue la misma regla. Ya, ahí está la circunferencia, que está triángulo también. Ya, bueno, radio. Ya están los datos. Radio 25 cuartos. ¿Por qué? Porque eso es dato, ¿no? Eso está pues justamente aquí. Ahí está. Ya. ¿Qué cosa más? A ver, tenemos también, esto de aquí, A más B más C es igual a 32. ¿Por qué? Ah, porque nos hablan del perímetro, ¿no? Perímetro de la parte triangular es 32 decámetros. Ya, por eso se da esto. Ya, y finalmente nos dice la suma de sus productos de la longitud de los lados tomados los dos. Ya, entonces, si tú sumas los productos de la longitud de los lados tomados de 2 son 2, tendrías esta expresión. Ya, entonces, multiplicas A por B más, digamos, B por C más A por C. Ya, y de ahí ya no hay otra combinación. Esas son todas las combinaciones. Ya, y esa suma de esos productos te debe dar, pues, 340, ¿no? 340, porque eso es lo que dice el enunciado. Ya, hasta ahí todo eso son los datos. ¿Ok? Ya. Ahora, el costo. Bueno, ahora, para hallar el costo y relacionarlo a esto, todavía no vamos a usar todavía la expresión del costo. Vamos a usar otra expresión. ¿Qué expresión vamos a usar? Bueno, fíjate bien en lo siguiente. Tú tienes acá una suma de tres, bueno, de tres números, ¿no? Que son las longitudes del triángulo, de los lados del triángulo, ¿no? Que te da 32. Y también tienes los productos tomados, no son dos, que te da 340. Entonces, acá tú tienes que recordar lo siguiente. En el álgebra, ¿qué identidad, qué identidad usa este término y este en el álgebra? ¿Cómo se llama? O sea, no me tienes que decirlo detalladamente, ¿no? Pero tiene un nombre esa expresión. ¿Cómo se llama? Elevación al cuadrado. Bueno, cerca. Tiene que ver con el cuadrado, sí. Pero imagino que te estás refiriendo a esto. Ya, a esto de aquí. Ya, esto de acá es el trinomio al cuadrado. Claro, trinomio al cuadrado. Muy bien. Muy bien, Jacob. Muy bien, sí. Eso es, ¿no? Entonces, tú al recordar el trinomio al cuadrado, ¿no? Entonces te das cuenta que este dato, el A más B más C igual a 32, lo puedes reemplazar pues aquí, ¿no? Y el producto, ¿no? De la longitud de los lados, tomados 2 son 2, lo puedes reemplazar aquí, ¿no? Entonces te quedaría esto, ¿está bien? Esto de acá te quedaría. Entonces de repente puede ayudar bastante, ¿no? A poderlo relacionarlo de esa forma. Ya, entonces,
A ver, vamos a ayudarnos un poco más. Ya sabemos que esto lo podemos reemplazar, pero necesitamos algo más para poder llegar al costo. Recuerda que el costo es esta expresión de aquí. Es el 125, ¿no? Toda esa cantidad de senos al cuadrado sumados, ¿no? Sol. Ya, por la ley de senos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que se cumple esta relación, ¿no? Eso es por la ley de senos, lo que habíamos visto en teoría. ¿Estamos? Ya, pero también recuerdan que les había dado una relación más, y que lo había deducido a partir de esta. O sea que A es igual, ¿no? A 2R seno de A, ¿no? ¿Ok? La otra relación que B era 2R seno de B, ¿no? Y la otra relación que era C, que era 2R seno de C. Ya, esas tres relaciones. Ya, estas tres relaciones las vamos a reemplazar aquí, aquí y aquí. Claro, si es A al cuadrado sería A al cuadrado, sabiendo que A es de esta forma, sería 4R cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de A, ¿no? Y así vamos reemplazando. B cuadrado, ¿qué será? A, pues será, pues, según esto, 4R cuadrado, seno cuadrado de B, ¿no? Si le vamos al cuadrado de B, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a reemplazar. Ahí está, se está reemplazando, nota este valor. A más B más C igual a 32, se reemplaza, ¿no? Sería 32 al cuadrado. Aquí el A se ha cambiado por este tipo. 2R seno de A, te quedaría 4R cuadrado, ¿no? Sen cuadrado de A, ¿no? Porque se elevado al cuadrado. El B cuadrado sería, pues, también, ¿no? 4R cuadrado, sen cuadrado de B, ¿no? Y así se va a reemplazar. Ya bueno, esto lo borro porque no se ve lo que hay debajo. El C era, recuerda de esto, era 2R seno de C, pero si elevado al cuadrado va a ser 4R cuadrado, sen cuadrado. ¿Ya? Más el doble producto de esta expresión, ¿no? A por B más B por C más A por C. Pero ya sabemos que eso es 340. Entonces se reemplaza, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar un poco. Ya, esta parte es operativa, ¿ok? Primero, notamos que acá aparecen factores comunes. O sea, el 4R cuadrado definitivamente se puede factorizar. Y lo que nos haga acá del producto lo podemos pasar a otro lado a restar a 32 al cuadrado. Ya, ¿qué nos va a quedar entonces? Ah, bueno, acá lo han hecho, bueno, paso por paso, 32 al cuadrado es 1024, 680, sí, 4 al cuadrado. Ah, ya. El R también es un dato conocido, es 25 cuartos. Pero el cuadrado, ¿cuánto sería? El cuadrado sería, pues, el cuadrado de 25 sobre el cuadrado de 4, ¿no? O sea, sería 625 sobre 16. Ahí está, ahí apareció, ¿no? ¿Qué pasó con 680? Se pasó a restar aquí, ¿no? 680 pasó a restar al otro lado, ¿ok? Se va a pasar a restar al otro lado por fin. Acá no se había pasado todavía, recién se va a pasar. ¿Qué haría? Bueno, acá puedes sacar cuarta, ¿no? Cuarta de acá 1, cuarta de acá 4. Y este 4 que te quedó, te pasa a multiplicar aquí, ¿ya? A 344. Te va a quedar esto. Te va a quedar el 625 por seno cuadrado de A más seno cuadrado de B más seno cuadrado. ¿Y por qué dejé esto? ¿Por qué no pasa 125 acá de dividir? Porque básicamente todo esto de aquí que estoy teniendo en la parte de azul viene a ser el costo, ¿no? Eso es lo que estábamos queriendo obtener, ¿ya? Eso es el costo, recuerda, ¿ya? Entonces el costo por colocar esas plantas ornamentales es 1.376 soles, ¿no? Listo, ¿no? Entonces ya tenemos ya el problema. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo bien, muchachos? Ok, Brian, sí, todo bien, ¿no? Bien, bien, estamos. Bien, entonces, no estaba tan difícil, me parece. Ahora sí, vamos al siguiente problema. Vamos al problema 2. Un topógrafo, usando un teodolito, tomó las medidas del terreno de forma triangular. A ver, se figura junto. Ya, este es el terreno de forma triangular.
Ya, y obtuvo que doble de BC es igual a raíz de C más raíz de 2 AM, ¿no? Bueno, acá hay datos, ¿no? Datos que seguro podemos colocarlo en la figura, ¿ya? A ver, vamos a colocar esos datos. Obtuvo doble de BC es igual a raíz de C más raíz de 2 AM. Ya, AM lo vamos a llamar X, ¿no? Ya. Entonces, está relacionado con este lado, ¿no? A ver, si el doble de BC es igual a esta expresión, entonces C más 2 AM, ¿okay? Y esto lo he llamado X, entonces, BC, ¿qué sería? A ver, este 2 vamos a tener que empezar a dividir acá, ¿no? Que sería raíz de 6 más raíz de 2, ¿no? Sobre 2 multiplicado por X. Y entonces ya tenemos esto de aquí, ¿no? Que sería raíz de 6 más raíz de 2 sobre 2 multiplicado. Ya, bueno, digamos el primer dato. Luego te dice que la medida del ángulo CAB. ¿Dónde está CAB? CAB. Este de aquí es 50 grados. Bueno, colocamos ahí 50 grados, vamos a cambiar de color. Este ángulo de acá me dicen que es 50 grados, ¿no? Y el doble de la medida del ángulo MCA. ¿Dónde está MCA? MCA. Pero el doble, ¿no? Su doble es igual a 50 grados. O sea, significa que el ángulo MCA mide pues 25, ¿no? Todo este ángulo que está acá debe medir 25 grados. Entonces, este ángulo es este tipo, ¿no? Este mide 25 grados. Ya, ¿qué más tenemos? Usamos un poco de geometría acá. La suma de estos dos ángulos interiores a este triángulo, que es AMC, nos da este exterior de aquí, ¿no? Que sería 75 grados. Ya, tenemos a ese ángulo entonces. Ya, y a ver, ¿qué es lo que nos piden al final? A ver, si borramos un poquito acá, para que se vea claro, ¿cuánto es la medida del ángulo ABC? Nos enfocamos en este ángulo, ¿no? ABC se refieren a este ángulo. El objetivo es hallar ese ángulo, ¿no? ¿Cuánto mide ese ángulo? A ver, como vemos hay varios triángulos aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer, básicamente, aquí es, me parece que vamos a darle un nombre a esto. Vamos a llamar, no sé, un M, alguna letra, ¿no? Este segmento MC, vamos a darle esto, que mida M, por ejemplo. Y dado que tenemos, digamos, ángulos, que son teta, que queremos encontrar en 25 grados, podríamos aplicarle de seno aquí. Y en este triángulo también podríamos aplicarle de seno, ¿no? Al menos con estos ángulos. Ya, entonces, con la esperanza de poder hallar el valor del ángulo teta, ¿no? Es una forma de proceder, o sea, no es la única, ¿no? Seguro debería haber más, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos nuevamente en la diapositiva el triángulo. Esos son los datos que ya hemos obtenido. Bueno, estos ángulos ya sabemos que es 50, este de acá es 25, ¿no? El ángulo teta que tenemos que encontrar es 25 grados porque es la suma de estos dos. Y le hemos llamado esto de aquí, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ley de senos para ver si encontramos ahí. Ya, entonces aplicamos ley de senos en este triángulo que está aquí, en triángulo AMC. Pero la ley de senos, ¿no? Básicamente es seguir, digamos, este criterio, ¿no? El lado, la longitud del lado con el ángulo que se lo pone, ¿ya? O el lado con el seno del ángulo que se lo pone, ¿ya? Por eso, X es al seno del ángulo que se lo pone, o sea, al seno de 25. X es al seno de 25. Ya, como este lado, el otro lado, la longitud M, es al seno de 50. Ya, eso es lo que se ha hecho. ¿Ok? Ya, entonces, tienes esta relación. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos algo similar en el triángulo MBC, en este triángulo. ¿Ok? Ya, entonces, en este triángulo, ¿qué va a salir? Ah, pues no sale esto. ¿O por qué? ¿Por qué no sale eso? Ah, porque el lado aquí es todo esto de acá, pues, ¿no? Ese lado es al seno del ángulo que se le pone, o sea, a este de aquí. Seno 65. ¿Eso está? Ahí está, ¿no? El lado es al seno del ángulo que se le pone. Seno 65. Como, está el símbolo de como, ¿no? O sea, del igual. ¿Cómo? ¿Qué otro lado? Bueno, estamos usando, este. M es el seno de teta en este caso. Y ahí. Ya tenemos las dos relaciones según la ley de C.
Ya, entonces, acá notamos que hay algo en común. ¿Qué es lo común en estas dos ecuaciones? A ver, chicos, ¿qué es lo común en estas dos ecuaciones? O sea, ¿qué se ve exactamente igual? Muchachos, M, ¿solo M? Solamente M. O sea, M está bien ya. ¿Quién más? Falta uno. Claro, el M y el N. Muy bien. Excelente, Brian. Sí, yo también. Ya, entonces, como ya sabemos que hay conexión, podemos conectarlo con justamente esas variables. ¿Cómo? Pues construyendo la expresión x sobre m en ambos. A ver, ¿cómo se construye esa expresión entonces? Bueno, creo que va a aparecer aquí. Así, justo a su costado va a aparecer. ¿Ya? Entonces, en la primera relación, x sobre m se escribe de esta forma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el m pasó a dividir al x, ¿no? Ya tienes x sobre m. Y el seno de 25 que divide pasa a multiplicar el otro miembro. Te quedaría así, ¿no? Seno de 25 sobre seno de 50. ¿No? No es nada difícil. Ya, y en la otra expresión, algo similar, ¿no? El m va a tener que pasar a dividir al x, ¿no? El seno de 25 que divide pasó a multiplicar arriba, ¿no? Ahí está acá arriba, ¿no? Este tipo está acá ahora, está arriba. Ahí, ¿qué pasó con todo esto? Pues pasó a dividir, ¿no? O en otras palabras, a multiplicar a seno de teta, porque ahí seno de teta está pues ahí abajo, ¿no? Pasa entonces a multiplicar al seno de teta, ¿no? Es como dividir a lo que está quedando aquí arriba. Bueno, que en este caso sería la unidad, pues, porque el m ya se puede dividir al x, ¿no? Ya, entonces, en las dos expresiones se despeja simplemente x sobre m y se tiene esas dos relaciones. Entonces, como estas dos cantidades son iguales, significa pues que estas dos también deben ser iguales. Y ahí pues se forma una ecuación. Ahí está, esa es la ecuación, ¿no? El de abajo debe ser igual al de arriba, ¿no? Es la ecuación que se ha formado. Ya, entonces tú te darás cuenta que, ¿y esto dónde apareció? O sea, acá, esto de aquí es correcto, ¿no? Toda esta expresión sí es igual a esto de aquí, ¿no? Pero ¿y esto por qué? No es tan igual. Ah, es porque el seno de 50 grados, recuerda, el seno de 50 grados se puede ver como seno doble, o sea, seno del doble de 25. ¿Ok? Y el seno doble de 25 grados se puede escribir, gracias a la razón seno doble, como 2 seno de 25 por coseno de 25. Entonces no hay ningún problema ahí, se puede escribir así. ¿Pero por qué lo escribieron así? Ah, era porque se puede cancelar el seno de 25. ¿Estamos? Ya, entonces tienes esa expresión, digamos que un poco más buena, ahí la diapositiva también lo canceló, un poco más ligera, ¿no? Y ahora va a tratar de reducirlo aún más. Ya, ¿cómo se va a reducir aún más? Ah, es por este dato de acá. El seno de 65 grados. Todos sabemos que 25 grados es un ángulo notable. Entonces debemos recordar su valor. ¿Cuánto es seno de 75 grados? ¿Cuánto es seno de 75 grados? Ah, pues ese valor dado por, vamos a ver. Bueno, no aparece acá. Acá simplemente se ha linealizado. ¿Ok? Acá no se ha hecho todavía no se ha obtenido el valor. ¿Ya? Lo que se ha hecho aquí simplemente es pasar toda esta expresión pasó acá arriba a multiplicar, ¿no? Si esto divide, pasa acá a multiplicar, ¿no? Por eso es que ha aparecido aquí. ¿Ya? ¿Y qué pasó con este de aquí? Ah, porque este estaba dividiendo, pues acá, ¿no? Acá está en el denominador. Entonces, si acá divide, acá pasa a multiplicar. ¿Ya? Entonces, coseno 95 pasó a multiplicar a seno 25 grados. Ah, y también el 2, ¿no? El 2 también que estaba dividiendo aquí. 2 también pasa a multiplicar aquí. ¿Ya? Y también todo esto pasa a multiplicar. Por eso es que se ve de esta forma. ¿Ok? Ya, entonces acá sí ya vamos a calcular seno de 65 grados. Creo que va a aparecer en el detalle. Ahí está. Seno de 65 grados es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Ya, ese es el valor de seno de 65 grados.
Bueno, y acá ya podemos cancelar, ¿no? Podemos cancelar, por ejemplo, toda esa raíz de 6 más raíz de 2. Podemos sacar acá mitad 1 y acá mitad 2, ¿no? Ah, pero y al final este 2 con este 2 se puede cancelar, ¿no? Ya, ¿qué nos queda entonces? Nos queda el coseno de 25 igual a seno de teta. Eso es lo que nos está quedando. Ya, entonces, ¿alguien, ¿alguien me puede decir cuánto es teta? A ver, chicos, ¿cuál es el valor de teta? Excelente, 65, ¿no? 65, muy bien, Ciro, Sandro, Pilar, Ray, excelente. Bueno, no, entonces teta sería 65. Ya me parece que ya en la diapositiva debe aparecer ese valor. Bueno, ahí están los símbolos que se canceló. Bueno, ahí es un poco más directo. Ya de frente. Teta es igual a 65 grados, por lo tanto, la clave sería. Listo, chicos. Entonces tenemos el problema 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos al siguiente. Ustedes. Muy bien. Problema 3. A ver, la empresa Cajas Perú diseña y vende cajas que tienen la forma de un prisma rectangular. Prisma rectangular recto. Ya. ¿Cómo se muestra en la figura adjunta? ¿Cuál es la figura? Acá está, ¿no? Ya, cuando te dice prisma rectangular recto, primero te dice que la base es un rectángulo, ¿ok? O sea, aquí en la base, que tú ves así como que los lados un poco inclinados, en realidad es un rectángulo, ¿ya? Es la perspectiva, ¿no? Que tenemos, en realidad lo que nos hace ver que tal vez no pareciera un rectángulo, sino un paralelogramo, pero esto de acá en la base sí es un rectángulo, ¿no? Es una figura de 3 dimensiones, recuerda. Ya, entonces acá hay ángulos rectos, ya hay ángulos rectos, acá ya, pero también dice que es un prisma rectangular recto. Significa que estas eh, aristas, ¿no? Del prisma son perpendiculares a la base. ¿Ok? Esas aristas son perpendiculares a la base. O sea, aquí debe haber un ángulo recto también. Ángulo recto, por acá también ángulo recto, y por acá también ángulo recto. ¿Ok? Es un prisma rectangular recto. Ya, ¿cómo se muestra en la figura? Si el precio unitario, dice, es de 13 raíz de 2 coseno teta soles, y se venden 50 cajas. Ya me dan el precio de una caja y nos dicen que se venden 50 cajas, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso de la empresa? ¿Cuánto es el ingreso de la empresa por estas 50 cajas, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto cuesta cada caja, pues, ¿no? Y para ello necesitamos saber cuál es el valor de coseno de teta. Entonces, una vez hallado eso, ya multiplicaríamos por 50, ¿no? Porque eso son lo que vamos a obtener, que es esta parte, solo sería el precio por unidad, ¿no? Multiplicamos por 50 para tener cuál es el ingreso por la venta de esas 50K, ¿ya? Ya, entonces, intentemos hallar coseno de teta. Notamos que en la figura coseno de teta está ubicado justo acá, ¿no? Ahí está coseno de teta, y es el ángulo formado por estas líneas, ¿ya? Por esas dos líneas, el ángulo formado por esas dos líneas. Y acá hay algunas medidas, ¿no? Las medidas que seguro nos van a ayudar. Ya, ahora noten que hay varios triángulos rectángulos acá que están apareciendo. Que seguro van a ser más nítidos cuando hagamos trazos. A ver, ahí está nuestro prisma rectangular recto. Colocamos algunas medidas, ya sin las unidades, porque vamos a tener en cuenta que esos números que colocamos están en metros, ¿ya? Son longitudes cuya unidad de medida es metro. Ya, y 1,2. Acá el 1,2 está aquí, ¿no? Pero si una arista, ¿no?
mide 1,2 metros, todas las aristas del prisma rectangular recto miden lo mismo. ¿Ya? En particular, esta es 1,2. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, la idea aquí es básicamente eh, eh, cerrar aquí ese tramo. A ver, creo que no he terminado de buscar bien el tramito. Si tú unes este punto de aquí con este otro punto de acá, ¿no? O sea, cierras ya los lados de este ángulo, los lados que se forman este ángulo para determinar una región triangular o un triángulo, ¿no? ¿No? Te va a permitir, pues, encontrar básicamente este ángulo. ¿Ya? Si es que hallamos las longitudes de los tres lados de este triángulo. ¿Ya? Si es que hallamos todas las longitudes. Ya, entonces nos preguntamos de repente si podemos hallar este lado de aquí. ¿Se podrá hallar este lado de aquí? Si se puede, ¿no? Claro, sí se puede. ¿Cómo? Ah, pues esta base de aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí hay un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo recto, ¿no? Se supone que la base del prisma es un rectángulo, entonces acá debe haber un ángulo recto. Entonces acá tendrías que aplicar Pitágoras. ¿Estamos? Ya, el otro dato sería, a ver, este básicamente es punto medio, justamente por lo que apreciamos aquí, ¿no? En la figura. Este punto de acá es punto medio. Ya, pero nosotros sabemos que todo este tramo de acá mide 0,6 metros. O sea, todo eso mide también 0,6 metros. El punto medio debe medir 0,3, ¿no? 0,3 y 0,3 por ahí. Y acá nuevamente hay un triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces ya podemos hallar este segmento de lila, ¿no? Por el teorema de Pitágoras se puede hallar. ¿Está bien? Lo vamos a poder hallar. Ya, nos falta solamente este de aquí. Este otro tramo de acá. A ver, ese tramo ¿podremos hallarlo? A ver, a ver. Ya, ahí depende mucho qué otra línea construyamos acá para poder hallar esto. A ver, de repente podemos trazar esta y esta de acá que ya conocemos, ¿no? Ya, bueno, hay varias formas, pero la técnica es esta de acá, crear triángulos rectángulos, ¿ya? A ver, veamos qué hay en la diapositiva. Digamos la idea. Bueno, acá ya salió directamente una de las hipotenusas del triángulo rectángulo que estamos planteando. Salió 0,3 raíz de 13. Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo salió esto de la cantidad? Bueno, acá hay un truco que puedes usar, fíjate. Este 0,6 lo puedes escribir como 0,3 por 2. ¿Ok? Y este 0,9 lo puedes escribir como 0,3 por 3. ¿Ok? Entonces ahí te das cuenta que hay un factor común, que es el 0,3. Entonces, ese 0,3 va a aparecer también aquí en la longitud de la hipotenusa, como parte de la expresión que define la longitud de la hipotenusa. ¿Ya? Y ahora, para que sea más sencillo, para que no trabajes con decimales, solamente trata de usar estos números que están entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, esos números que están entre paréntesis utilizan el teorema de Pitágoras. O sea, 3 al cuadrado, cateto al cuadrado, ¿no? Más 2 al cuadrado, cateto al cuadrado, y le sacas raíz cuadrada, para tener el otro valor que nos da, pues, o que es parte del número que define la hipotenusa. Si operas esto, te va a quedar, pues, acá 9, ¿no? 4, y 9 más 4 es 20. ¿Ya? Entonces ahí multiplicas por 20. Y listo, ya está, ¿no? Entonces, esa técnica lo puedes usar en los demás triángulos, ¿ya? Porque trabajar con decimales es un poco, digamos, tedioso, ¿ya? Por ejemplo, aquí arriba, el 0,3 lo puedes escribir como 0,3 por 1, pues, ¿no? Por 1 aquí. Y este 1,2 se puede escribir como 0,3 por 4. Ya, entonces, de hecho, acá, la hipotenusa, que es esta línea de rojo, va a ser 0,3 por algo, ¿no? ¿Ok? Entonces calculamos ahí, ya, bueno, colocamos ahí 0,3, ¿no?
0,3. ¿Por quién va a ser? Tienes los catetos acá, que tienen, digamos, una parte que es 1, el otro 4. Entonces calculas, ¿no? Cuando te da Pitágoras. 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y le sacas raíz cuadrada. Entonces sería 4 cuadrada de 16, más 1 sería 17, raíz cuadrada de 16. ¿Está bien? Ya, entonces ahí tenemos esa expresión. Y ahí imagino que ahí aparecerá también en la solución. Ahora ahí indica, acá arriba también indica, ¿no? Ya, bueno, es 0,3 por 1. Bueno, ahí es 0,3 también. Y bueno, ahí han hecho el trazo, ¿no? Y salió 0,3 por raíz. Ya tienen ya dos de los lados del triángulo que estábamos construyendo. Ahora nos falta el tercer lado, que es este de aquí. El tercer lado, que es el último. Si hallamos su longitud, ya podríamos hallar. Entonces hace un trazo adicional aquí, ¿no? Este trazo adicional nos va a ayudar básicamente porque acá se ha construido ya un triángulo rectángulo. Recuerda que acá es recto. Ya, esto de aquí es por un teorema de la geometría. O también lo puedes ver con el hecho de que acá hay un plano, ¿ya? Este plano que está, digamos, aquí. ¿Ya? Este plano de acá es perpendicular a este otro. ¿Ya? Que es la... ¿Ya? Este plano de azul está, digamos, está pintado de celeste, ¿no? ¿Ya? Es perpendicular a este plano de línea. ¿Ya? Entonces, cualquier línea que se encuentre aquí, cualquier línea que se encuentre en este plano de azul va a ser perpendicular al plano, pues, de línea. ¿Ya? En este caso, hay una línea negra, ¿no? Que toca, pues, a este plano de lila, entonces ahí también debe ser perpendicular. A cualquier línea que se encuentre también ahí. Entonces, en particular hay una línea acá, ¿no? Que es una arista. Debe ser perpendicular. Pero a ver, 90 grados. Ya, entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora necesitamos este lado de aquí, perdón, esta línea de negra que se ha dibujado ya último, ¿ya? Su longitud para usar teorema de Pitágoras y hallar pues ya justo el lado de ese triángulo, ¿no? ¿Ya cómo hallamos eso? Ah, bueno, es por las medidas que ya tenemos, ¿no? Se supone que estas aristas que están acá miden 0,9. Entonces esta arista también debe medir 0,9. Y esta de acá, bueno, ya se ve que es fácil, ¿no? Esta de ahí es 1,2, ¿no? Y tenemos entonces 0,9, 1,2, ¿no? Utilizamos pues Pitágoras porque esta figura que está aquí es un triángulo rectángulo, puedo aplicar su ángulo recto y ya se puede calcular esta línea de medio. Ya, bueno, esperemos que salgan las medidas. Bueno, salió directo ahí, ¿no? Esa es la idea. Ya voy a colocar ahí los valores. A ver, acá 0,9, acá es 1,2. Recuerda que 0,9 es 0,3 por 3 y este 1,2 es 0,3 por 4. Ah, entonces, ¿qué notamos ahí? Tú tienes esto de acá que es como 3, este es como 4, entonces la hipotenusa que está en negro debe ser como 5, pero como 5 multiplicado por el factor de proporción que es 0,3, o sea, 5 por 0,3. ¿Ya? Y justamente 5 por 0,3, ¿no? Te da pues 1,5, ¿no? ¿Ok? Ya eso es solamente verificar, es un poco de cálculo. Ya tienes este lado de aquí que es 1,5, y acá tienes 0,3, entonces aplicas teorema de Pitágoras acá, ¿ok? Usando esa técnica de quitar o factorizar 0,3 en ambos. Si factorizas 0,3 de esto, te queda 1, ¿no? Si factorizas 0,3 de esto, te queda 3. Aplicas Pitágoras, te va a salir 3 al cuadrado 9, más 1 al cuadrado, 1, 9 más 1, 10, raíz de 10 por 0,3 te va a salir entonces. Ya el último lado del triángulo que tiene como ángulo agudo θ. ¿No? Entonces ahí tenemos ya la... ¿Cuánto salió acá? 0,3. Acá era por 5, ¿no? Era 5, ¿no? 9, 5. Ya, bueno. A ver, una aclaración acá. Este de acá es 0,3 por 5, ¿no? Sí, 5. Este es 0,3 por 1. No era 0,3 por 1.
Ya, acá con 1 y 5 se usa Pitágoras. Ya, 5 al cuadrado 25 más 1 al cuadrado sería 25 más 1, 26, raíz de 26 por 0,3. Y ya está, ¿no? Ya tenemos todos los datos ahí. Okay, voy a borrar esto de aquí como que para que se vea más limpio. Y ya está. Tú tienes aquí la longitud de esos tres lados del triángulo. ¿Ya? Entonces, cuando tienes la longitud de los tres lados del triángulo, tú puedes calcular cualquier ángulo interior al triángulo. Y eso lo puedes hacer con la ley de cosenos. En este caso, vamos a usar la ley de cosenos para uno de los lados que vendría a ser este. ¿Por qué este de aquí? Porque se le opone el ángulo θ. Nosotros queremos saber justamente coseno de θ. ¿Ya? Usamos ley de cosenos entonces para este lado, porque el ángulo que se le opone es este. ¿Cómo se vería la relación? La relación se vería de esta forma. Bueno, acá se ha tratado de resumir un poco. ¿Ya? En principio debería decir algo como esto, ¿no? El lado que se opone al cuadrado, o sea, 0,3 raíz de 7, ¿no? Todo esto al cuadrado debe ser igual a 0,3 raíz de 26, ¿no? Todo esto al cuadrado, bueno, si usamos el otro lado sería raíz de 13, ¿no? Vamos a seguir el orden para que no se vea tan distinto. Y al otro lado es 0,3 raíz de 13 al cuadrado, ¿no? Más 0,3 por raíz de 26 al cuadrado por aquí, menos el doble producto, ¿no? De 0,3 raíz de 13, ¿ok? 0,3 raíz de 26, ¿no? Por el coseno de 3. Ya, entonces, ¿por qué nos salió esto de aquí? Lo que pasa es que se ha factorizado un factor común aquí. Te das cuenta que en cada término, ya sea este, o este, o este, o este, o este otro, hay un factor común que es 0,3 al cuadrado, ¿cierto? 0,3 al cuadrado, acá también hay 0,3 al cuadrado, acá hay 0,3 al cuadrado. Acá, si multiplicas estos dos, también obtienes 0,3 al cuadrado. Entonces, a toda la expresión se ha dividido entre 0,3 al cuadrado y se ha obtenido, pues, esta. ¿Ya? Se ha obtenido al final esta, que se ve un poco más ligera. Y con esta, pues, ya pues hacen los cálculos, ¿no? Ya sabes que acá el cuadrado y las raíces se van a cancelar, ¿no? Se trata de despejar en realidad coseno de teta, pero nos vamos a dar cuenta aquí, básicamente, que hay términos que ya podemos usar. ¿Qué términos podemos usar? Bueno, el objetivo es hallar esto, ¿no? Tú ya tienes a coseno de teta acá, tienes a raíz de 13 también. Nos faltaría raíz de 2 nada más. A ver, pero ¿qué hacemos para que aparezca? A ver, vamos a ver. A ver, operando, ya eliminando las raíces. Acá, la raíz de 26, recuerda, se puede escribir como raíz de 13 por raíz de 2. ¿Cierto? Raíz de 13 por raíz de 2. Así se puede escribir. Entonces acá el producto de estos dos sería 13. 13 raíz de 2 coseno de. Es justo lo que estábamos buscando, ¿no? 13 raíz de 2 coseno de. Entonces ahí aparece el precio unitario de las cajas. Entonces solamente sería despejar, digamos, convenientemente, ¿no? O sea, al despejarlo ya convenientemente, acá ya multiplicando por 2 te queda 26. Pero si sacas mitad aquí a ambos lados, pues ya tendrías el valor del precio unitario, ¿no? Que sería 11. Entonces, 11 soles cuesta la caja. 11 soles cuesta la caja. Si 11 soles cuesta la caja, entonces ¿cuánto costarán 50 cajas? Hay que multiplicarla, ¿no? 11 por 50 sería 550 cajas. Y eso sería pues el ingreso de la empresa, ¿no? Por la venta. Eso daría la clave. Ya, entonces ahí es el problema 3, chicos. No, está un poco operativo, ¿no? Hay varias cosas que hacer. Bien. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Entonces vamos a la siguiente. Muy bien. Vamos. Problema 4.
Espero que no esté tan... Dos hermanos se reparten un terreno que tiene forma de un cuadrilátero inscriptible, ABCD, donde BC es 4 decámetros. Ya bueno, son medidas, ¿no? Acá tenemos medidas de los lados de ese cuadrilátero inscriptible. Y para ello hacen un muro recto que une los puntos A y C. Ya bueno, vamos a suponer que esto es nuestro cuadrilátero inscriptible. ¿Está bien? ABCD. Espero que le coloquen las letras. Ahí está, ABCD. Y ya está. Las medidas. A ver, BC es 4, AD 6 decámetros, ¿no? Y AB 3 decámetros y CD es 5. Y así para ello hace un muro recto que uno de los puntos, ahí está el muro, bueno, la representación del muro lo hacemos con un segmento, y cuyo costo es 7 veces AC al cuadrado. Ya. A AC lo vamos a llamar X. ¿Ya? Ya, a ver, nos pregunta cuánto asciende dicho costo. Entonces nosotros tenemos que encontrar el valor de esta expresión. ¿Ok? Recuerda que las unidades son decenas de soles. Ya, entonces, ¿qué podríamos aplicar aquí? A ver, acá hay algo que estamos pasando desapercibido. Este de aquí es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Este de acá es un cuadrilátero inscriptible. Cuando tú tienes un cuadrilátero inscriptible, o sea que se puede inscribir dentro de una circunferencia, los ángulos opuestos, o sea, digamos este de aquí, ya, si llamamos alfa y beta, los ángulos opuestos suman 180. Propiedad de cuadriláteros inscriptibles. Propiedad. Ya, bueno, ahí lo pueden verificar, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces, debido a esa propiedad, podríamos considerar lo siguiente. Si este ángulo beta es teta, o mide teta, entonces el ángulo D debe medir 180 grados menos teta. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos sería 180 grados, ¿cierto? O sea, está cumpliendo justamente la propiedad de cuadriláteros inscriptivos. ¿Estamos? Ya, entonces ahí tenemos dos figuras, digamos triangulares, ¿no? Donde se lo pone justamente X. Entonces, lo que podemos hacer acá es aplicar la ley de coseno, porque nuestro objetivo es hallar X. Recuerda que X es AC, ¿no? Y AC, pues, es lo que nos falta para poder determinar el costo en decenas de soles de hacer, pues, un nulo, ¿no? Un nulo. Ya, entonces, apliquemos la ley de cosenos en esos triángulos, ¿ya? Respecto a este lado de aquí. Al lado AC tiene longitud X de cambio. Ya, entonces por la ley de cosenos, ¿ya? X al cuadrado, fíjate, este lado de aquí, X al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en el triángulo ABC. O sea, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, menos, ¿ok? Menos el doble producto de los dos lados, ¿no? 3, 4, por el menos ángulo que se le pone a X. A X se le pone el ángulo teta, entonces tengo que colocar por coseno de teta, ¿no? Por coseno. ¿Ok? Se está siguiendo la regla. Luego voy al otro triángulo, al triángulo ADC, y se aplica también ley de coseno, ¿no? Respecto a este lado, hace que tiene longitud X. Entonces, X cuadrado debe ser igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos el doble producto de 6 por 5, ¿ok? 6 por 5 por el coseno de el ángulo que se le pone a X. El coseno a 180 grados menos 6. Ya, y eso es lo que se tiene ahí. Ya, de esas dos relaciones se intenta operar un poco, simplificar, ¿no? Bueno, acá primero lo iguala, ¿no? Lo iguala porque tiene un nexo, algo como vincular estas dos ecuaciones. Entonces, en una tendrías pues 9 más 16 menos 24 coseno de teta, entonces esta parte. Y en la otra tendrías 36 más 25 menos 60 coseno de 180 grados menos teta. Ah, pero ¿por qué ha salido coseno de teta aquí? Ah, es porque este ángulo está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, pues, coseno es negativo. Entonces se reduce a menos coseno de teta. Y este signo menos, con este menos de acá, se hacen más, ¿no?
es en más. Por esa razón que aparece un más aquí. ¿Ya? Hay un más aquí. ¿Ya? Toda esta expresión al final se reduce a menos coseno de teta. Ya. Voy a colocarlo aquí, digamos, un poco más directo. ¿Ya? Esto es menos coseno de teta. Ya por reducción al primer cuadrado. Ya. Listo, ya. Una vez que tienes esta expresión, acá solamente hay que despejar coseno de teta. Lo agrupas, ¿no? De repente este de aquí puede pasar al otro lado, ¿no? Lo agruparía, sería 84 coseno de teta y estos números pues pasan al otro lado, ¿no? Y vas reduciendo y despejas coseno de teta. Al final, el valor de coseno de teta te va a quedar esto, ya haciendo los cálculos, ¿no? Es un despeje nada más. Coseno de teta te va a salir menos 3 séptimos, ¿no? Simplificando, ¿no? Ya, entonces como tienes que coseno de teta es menos 3 séptimos, ¿ok? Entonces, ya puedes reemplazarlo en cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Por qué reemplazarlo en cualquiera de esas dos ecuaciones? Porque si tú ya tienes a coseno de teta, digamos, en la primera ecuación, ¿no? Coseno de teta, digamos, no tienes acá. Entonces ya tienes el valor de x, pues, ¿no? Si reemplazas aquí, ¿no? Vas a tener el valor de x. ¿Okay? Y tú necesitas x porque x es AC, ¿no? Y AC es una parte necesaria para hallar el costo del muro, ¿no? Ya, entonces digamos que reemplazamos en la primera ecuación de la ley de seno, de la ley de cosenos, perdón. Ya, ahí se reemplazó, ¿no? Se reemplazó en la primera ecuación, o sea, aquí arriba. Ya, aquí arriba. En esta ecuación se reemplaza. X cuadrado igual a 3 cuadrados más 4 cuadrados menos el doble producto 3 por 4 por menos 13. Ya de acá simplemente se va, pues, simplificar, ¿no? Va a quedar acá 9, ¿no? 16, 25 sería por acá, ¿no? Y bueno, por acá vas a tener que operarlo. 2 por 3, 6. 3 por 4, 24, ¿no? 24 por 3. Sería 72. Séptimo, ¿no? Sale un numerazo ahí, ¿no? 22 séptimo. Bueno. Ya, al final ya tienes a X. X te va a salir 247 séptimos. Y es X al cuadrado. Ahora, tú no necesitas tanto el AC. Más que todo, necesitas el AC al cuadrado. ¿Sí? Acá necesitas el AC al cuadrado. ¿Sí? El AC al cuadrado. O sea, al obtener el AC al cuadrado necesitas el X al cuadrado. Y eso es lo que ya estás obteniendo aquí, ¿no? Ya tienes el X al cuadrado, que es 247 séptimos. Ya está. Ya, pero a ver, si multiplicas por 7, sería su costo, ¿no? Multiplicas por 7 esto entonces. Pero si multiplicas esto por 7 tendrías 247, ¿no? A ver, ¿cómo se vería entonces? A ver, por 7, 7x cuadrado sería 247, pero la unidad está en decenas de soles, ¿no? Decenas de soles. O sea, si las claves están en soles, tendría que cambiar las unidades, ¿no? Y entonces habría que multiplicarlo por 10, ¿no? Porque estos son 247 decenas de soles. Si multiplicamos por 10, ya tendríamos el costo en soles de dicho unidad. Y eso sería 2.470 soles. Listo. La respuesta sería entonces la D. Bien, chicos, ¿una pregunta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Sí, ya, entonces vamos a la siguiente, a ver qué es eso. Problema 5. Un ingeniero usando un odómetro observó un terreno de forma triangular, representado por el triángulo ABC. Anota que AB es igual a 16 metros, AC igual a 14, y cotangente de B medios es igual a 33, tangente de A menos 6. Si el costo por metro lineal para enrejar el perímetro del terreno es de 70 soles, ¿cuánto costará enrejar el terreno? Pero a ver, nos dan el costo por metro lineal, ¿no? O sea, cada metro cuesta 70 soles.
Ahora, del perímetro del terreno, pues no sabemos su longitud, ¿no? Necesitamos hallar el perímetro del terreno. ¿Cuál es la longitud del perímetro del terreno? A ver, es una rectangular. A ver, ¿qué datos nos tenemos? Tenemos la longitud de los lados, pero solamente de dos de los lados. El lado B mide 16 y el lado AC mide 14 metros. Y tenemos una relación formada por cotangente y tangente, ¿no? Ya. A ver, ¿qué podemos hacer entonces? A ver, acá hay que tratar de ubicarnos un poco sobre qué datos tenemos. A ver, primero, este de aquí es como la letra B, ¿no? Y esto de acá es como la letra C. Sí, porque se lo pone, pues, el ángulo C, ¿no? Y a este se lo pone, pues, a B, a este lado 14 se le pone el ángulo B. Pues ya va B. Ya está. A ver, entonces lo que podemos hacer aquí, primero, a ver, es, me parece que sea, bueno, ahí aparecen los ángulos, ¿no? Bueno, ahí están los ángulos, mientras que está colocando. Lo que vamos a hacer primero es hallar este lado, ¿no? Vamos a hallar este lado de longitud A, ¿ok? Porque si hallamos este lado de longitud A, ya tendríamos el perímetro, ¿no? Hasta ahí solamente tenemos dos de los lados, pues nos falta ese tercero. El objetivo va a ser hallar el lado BC, que por notación se llama A. A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar? Ya, de repente notas lo siguiente aquí. Acá es más que todo intuición, me parece que no hay nada. Tienes que ver más la expresión que otra cosa. A ver, chicos, esta expresión que tú ves aquí, te lo voy a, mejor lo anoto de otra forma. No se está viendo nada. A ver, acá. Ya está. Toda esta expresión de aquí, lo hemos visto en una ley. Bueno, es un término, es una parte de una ley. ¿De qué ley estábamos hablando? Lo que hay encerrado. Ahí está. Ley de tangentes, ¿no? Ley de tangentes. Entonces, como lo hemos asociado a una de las leyes, posiblemente esa ley permita visualizar más información, porque ahorita como que está pues contenida, ¿no? O oculta. Entonces vamos a tratar de invocar a la ley de tangentes para poder resolver ese problema. Ya, bueno, algunas características del triángulo. Por ejemplo, en el triángulo se cumple que la suma de los ángulos interiores es 180, ¿ok? Y la mitad de B medio sería pues 90 grados menos A más C medio. Ya, bueno, acá eso es fácil de justificar, ¿ya? No es complicado. Primero sabemos que B es 180 grados menos A más C, ¿ya? Y luego de ahí, pues solo divides entre 2, ¿no? Divides entre 2 todo esto y divides entre 2, ¿no? Cuando este 2 divide a 180 te queda 90. Cuando 2 divide a más C, pues te queda todo esto. ¿Ya? Entonces sí es correcto, ¿no? Ya, luego lo que se va a hacer aquí es aplicar cotangente, ¿ok? Vamos a aplicar cotangente a esta expresión. Aplicamos cotangente, tendríamos esta relación. ¿O por qué nos da esa relación? Es básicamente porque aquí hay un 90, ¿no? Hay un 90. Cuando te aplicas cotangente a esto, sería cotangente a esta expresión, pero eso se ve como propiedad de corrazones, pues, ¿no? Cotangente de este ángulo es igual a su corrazón, o sea, tangente de su ángulo complementario a este. ¿Pero quién complementa a este ángulo? Pues vendría a ser A más C sobre 2. ¿Ok? Pues se vería de esta forma. Tenemos esta relación entonces. Ya, una vez que tenemos esta relación, lo que vamos a hacer ahora es ya mostrar la ley de tangentes justo para las variables A y C, ¿ya? O para los longitudes de lados AC o para los ángulos A y C. Entonces tenemos esta relación. Esto es lo que se cumple para esos lados o ángulos A y C. Ya, entonces, vamos a la expresión anterior que teníamos. O sea, bueno, acá se han salteado un poco el pasito. Y ya, vamos a tratar de ser un poco detallado. ¿Sabes? Primero, ese C ya sabemos que es 16. Acá está. El C es 16. Por eso se ha reemplazado.
¿Ok? C es igual a 16, se reemplaza. Ahora, este tipo de acá, está aquí. Tangente de A más C medios es cotangente de B medios. Por eso se escribe de esta forma. ¿Estamos? Ahora, el tangente de A menos C medios, ¿no? Tangente de A menos C medios, está acá. Está en el dato. Eso es igual a cotangente de B medios sobre 33. ¿Está bien? Cotangente de B medios sobre 33. O sea, despejando el tangente de A menos C medios. Aquí. Ya, lo que también se puede escribir de esta forma, ¿no? 1 sobre 33 por cotangente de B. Estamos. Entonces ahí claramente se ve que puedes cancelar cotangente de medios, ¿no? Te va a quedar 1 sobre 1 sobre 33. Y eso te va a dar 33, ¿no? Porque es la recíproca sobre la recíproca de 33. Superando. O haciendo la orejita también, ¿no? Ya está. Entonces, acá vamos a tener una ecuación, ¿no? Una ecuación de una sola variable. Tienes A más 16 sobre A menos 16 es igual a 33. Ya sería cuestión de operar nada más. Y cuando operas, A te va a salir pues 17. ¿Ya? Es una operación no tan complicada, ¿no? Ya tenemos A que es igual a 17. Entonces con eso ya creo que ya tenemos el perímetro. Hay que sumar los lados de nuestro triángulo, ¿no? Que sería sumar 14, 16 y 17. Sumas esos lados que te da el perímetro, ¿no? Y lo multiplicas por 70. Porque esto de acá supuestamente son la longitud del perímetro del terreno en metros, ¿no? En metros. Como sabemos que cada metro cuesta 70, los habría que multiplicar por 70. El resultado sería entonces, ya operando, 3290. Y ya, listo. Entonces sería el problema 5, entonces. La respuesta sería A. Y ya está. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo bien? Ya, vamos entonces al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Problema 6. Dos socios compran una forma triangular. A veces, como se representa en la figura, ¿dónde está esa figura? Acá. A un precio de, bueno, el precio está en forma trigonométrica. El precio de esta expresión de azul está en decenas de miles de soles. ¿Ya? Si ambos aportaron la misma cantidad de dinero, ¿cuánto aportó cada uno? Ya, entonces, lo que nos salga acá del precio de ese terreno lo tenemos que dividir entre dos, porque cada socio ha aportado lo mismo. Lo dividimos entre dos. Obtenemos el valor de ese precio en decenas de miles de soles y lo dividimos entre dos. Ya, a ver, tenemos acá nuevamente el terreno triangular con medidas que están en hectómetros. ¿Ok? Y trabajamos, bueno, ahí está colocado los ángulos. Trabajamos el precio, la que se ha anotado con la letra P. A ver, ¿qué sucede aquí entonces? Ya, bueno, vamos a realizar una factorización en esa expresión. Es lo mismo que está acá, ¿no? Es lo mismo, la misma expresión. Ahí aparece ya factores comunes, ¿no? Como seno de A. Acá también aparece un factor común que es seno de A. Entonces, esos tipos se van a factorizar arriba y abajo, ¿ya? Y se va a obtener esto de aquí, ¿no? De arriba se queda 2 coseno de A más 11 coseno de C, porque se factorizó seno de A la derecha. Y de la parte del denominador te va a quedar 12 seno de B menos 13 seno de C por seno de A, ¿no? Todo eso multiplicado por seno. Más seno. Ya, entonces aquí esa factorización te va a permitir realizar lo siguiente. Primero, ¿notas qué es esto de aquí? ¿Qué es esta expresión de acá? El 12 coseno de A más 11 coseno C. O mejor, ¿qué es igual? Ya, fíjate que en este triángulo, el 12 es como el C, ¿no? El 11 es como el A, y este 13 es como el B que vivimos en la teoría. Entonces, este 12 es como el C. Y este 11 sería como el A. Entonces tienes acá C coseno de A más A coseno de C. ¿Cierto? C coseno de A
más A coseno B. Ya, pero esto por ley de proyección es igual a B, ¿cierto? Eso es por ley de proyección. Pero B es 13, pues, ¿no? Por eso que toda esta parte se va a reducir a 3. ¿Estamos? Ya tenemos, digamos, la parte de arriba, la parte de abajo. Me parece que es la ley de Zen. Bueno, acá también creo que se denota lo mismo, ¿no? Vamos a colocarlo un poquito más arriba, igual a B. Muy bien. Ahí está, ¿no? La ley de proyección. 12 coseno de A más 11 coseno de C igual a 3. Bueno, acá las letritas son las que hacen definir. Y de la ley de senos tenemos lo siguiente. En este triángulo ABC se cumple esto, ¿no? 13 es al seno de B. Por la figura triangular, fíjense. ¿Ya? 13 es al seno de B, como 12 es al seno de C. Ahí está. Pero esto lo puedes linealizar. O sea, el seno de B que pasa a multiplicar a 12 y el seno de C que pasa a multiplicar a 13. Entonces ya 13 seno de C es igual a 12 seno de B. Entonces, tú tienes que esto es igual a esto, y se están restando. Eso quiere decir que todo esto de aquí es igual a 0, ¿no? Porque 12 seno de B es igual a 13 seno de C. Y 0 multiplicado por seno de A, pues es 0 también. ¿Ok? Pues ahí ya se ha reducido bastante, ¿no? Ya, entonces, ¿qué te va a quedar? Bueno, aquí abajo había esta relación, bueno, ya que nos estaba explicando, ¿no? Ya te va a quedar esto aquí, ¿no? Ya, ahí está el 13 que habíamos hallado por la ley de proyección, el 0 que aparecía por la ley de senos, ¿no? Estos dos son iguales, se anulan. Bueno, ese 0 va a seguir cancelando, ¿no? Esta parte, ¿no? Te va a quedar al final. Ya, pero esto de acá, el seno de A sobre el seno de B. ¿A qué es igual seno de A sobre seno de B? Ya, lo que pasa cuando tienes seno de A sobre seno de B, esto de acá es lo mismo que 2R seno de A sobre 2R seno de B. Lo mismo, pues, ¿no? Ya, pero suponiendo que este R es el radio de la circunferencia, ¿no? Circunscrita a este triángulo, ¿no? Y su radio. Entonces 2R seno de A sería el A y 2R seno de B sería el B. ¿Pero el A quién es? Ah, el A es 11, pues, ¿no? Y el B era 3, ¿no? Según el triángulo. ¿Ok? Según el triángulo, el A es 11 y el B es 3. Entonces el seno de A sobre seno de B es 11 sobre 3. Se reemplazan entonces esos valores y se cancela el 13 y ya tienes que el perímetro es 11, pero son 11 hectómetros, ¿no? Ahora, no, pero este es el precio, ¿no? Este es el precio, eso está en decenas de miles de soles. Eso es lo importante, hay que tratar de recordar eso. Están decenas de miles de soles. Te queda 11 entonces, decenas de miles de soles. Y acá las claves están en soles. Decenas de miles de soles, o sea, sería por 10.000, ¿no? Habría que multiplicar por 10.000, porque esto sería una decena de mil de soles. Ya eso te daría entonces 110.000, sería el precio del terreno, por lo tanto cada socio debe pagar la mitad, ¿no? Que sería 55.000. Ahí está. Ahí la clave sería la D dentro. D dentro. Bien, chicos, ¿está ahí todo bien? ¿Una pregunta? Ya, a ver, vamos entonces al siguiente problema. Problema 7. Una plancha de aluminio tiene la forma de un triángulo ABC. ¿Cómo se representa en la figura? Ya, esta es una plancha de aluminio, ¿no? Una plancha de aluminio triangular. Nos dice que en el mercado cada plancha tiene un precio de... Bueno, esta expresión denota el precio de la plancha. ¿Ok? Ese sería el precio de la plancha en decenas de soles. ¿Cuánto costará adquirir una decena de precios? Bueno, primero hay que tratar de determinar el precio de una plancha, que está dada por la expresión de azul, ¿ok? La expresión de azul que tenemos aquí arriba.
Bueno, todo esto acá, ¿no? Es el precio de una plancha. Ya, entonces con esta figura tiene todos los lados. Ah, pero tiene todos los lados. Si tiene todos los lados, puedo hallar, pues, por ley de cosenos, el valor de cada coseno de los ángulos interiores del triángulo. O sea, puedo hallar coseno de A, coseno de C y coseno de A. Eso es por la ley de cosenos. Pero parece mucho trabajo, ¿no? Ya de repente hay un camino más corto. Otra ley que usa, pues, la razón coseno es la ley de proyecciones. Ahí también aparece en sí esas expresiones, ¿no? De la ley. Ya, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, acá se ve, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, ¿qué es lo que se hace acá? Ley de cosenos. Ahí aparece la ley de cosenos en este triángulo, ¿no? ¿Sí? Ese triángulo. Bueno, acá se ha trabajado con el ángulo C, ¿ok? Si este es C, este ángulo sería C, se aplica la ley de cosenos, 0,7 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de estos dos lados, ¿ya? De esos dos lados, acá hay suma de cuadrados, menos el dado producto de esto por esto, que aparece por el coseno del ángulo que se le pone a 0,7, ¿no? 0,7 se le pone este ángulo. Ya, bueno, acá podemos usar la estrategia del problema anterior, ¿recuerdan? Aquí hay un factor que se puede simplificar, es el 0,1 al cuadrado. Este tiene 0,1 cuadrado, ¿sí? Este también, ¿no? ¿Por qué? Porque sería 0,1, ¿no? Por 6, este 0,1 por 7, ¿no? Este 0,1 por 5. Y acá hay un 0,1 por 6 y acá también hay 0,1 por 5. Ya, entonces cada término de esta ecuación tiene como factor 0,1 al cuadrado, ya sea por la potencia o por el producto de dos 0,1. Ya, entonces se puede cancelar el 0,1 cuadrado, ya, de todos los términos y te quedaría esta expresión. Te quedaría esta expresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá te quedaría solamente 7, ¿sí? 7 al cuadrado sería pues 49, ¿no? Bueno, acá voy a dejar ya, digamos, la expresión ya simplificada. A ver, quedaría 7 al cuadrado, 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Menos el doble producto de 6 por 5 por el coseno. Ya te quedaría de esta forma cuando cancelas 0,1 cuadrado de todas las cosas. ¿Ok? Ya, entonces 7 al cuadrado es 49, 6 al cuadrado 36, 25 al cuadrado sería 25, ¿no? Y 100 por 5 es 30, por 2 es 60. De ahí despejamos coseno de C. Ya, pues ahí supuestamente tenemos que restar y despejar, ¿no? Nos va a quedar esto entonces. Coseno de C es igual a 1. Ya tenemos el valor de un coseno de C, ya tenemos el valor de este. Bueno, de este de acá. Y ya, la costa sería pues trabajar ahora con esto. A ver cómo trabajamos con esto. Ya, vamos a usar la ley de proyecciones sobre el lado, en este caso el lado C, sobre este lado que está aquí. ¿Cómo sería la ley de proyecciones sobre este lado? Recuerda que este de acá es C, ¿no? Este de acá es A y este de aquí es B. ¿Ya? Todo tiene que ver por el ángulo que se le pone. Es B porque se le pone el ángulo B, este es A porque se pone el ángulo A. Y esto por lo mismo. Entonces, por ley de proyección, C debe ser igual a A o B, ¿no? B coseno de A, ¿ya? Más A coseno de B. ¿Ok? Y eso es lo que se ha usado aquí. ¿Por qué? Porque C es 0,7, el CB es 0,6 y este A es 0,5. Y es justamente esta relación que aparece. Ya, de acá tú puedes multiplicar por 10, ya para evitar el decimal, y obtendrías esta expresión. Por 10 esa expresión, ¿no? Sería 6 coseno de A más 5 coseno de B igual a 0. Ya, ahora, ¿servirá esta expresión? Veamos cómo lo vamos a manejar. Entonces, lo que podemos hacer en en el precio de la plancha de aluminio, ¿ya? O sea, todo esto de aquí, o básicamente en esta de aquí, ya es factorizar 42. Ya, lo que se ha hecho es factorizar 42.
Ya tú dirás, pero ¿y cómo 13 42 si acá no hay este 42? Ya, lo que pasa es que acá puedes pensar así, ¿no? Puedes multiplicar por 6 y dividir entre 6. Entonces 6 por 7 es 42. Y acá puedes multiplicar por 7 y dividir entre 7. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ahí pues se generan factores 42. Ya, esta expresión es 42, al igual que esto. Y se factoriza 42. 42 factorizada te queda que coseno de A sobre 5, acá te va a quedar coseno de B sobre 6 y coseno de C sobre 7. Te queda todo esto. Una vez que tienes esa expresión, operamos básicamente estos dos, o sea, como fracciones. Tú sumas, o sea, multiplicas en aspa, ¿no? Sumas y divides entre producto de denominador. Entonces era esto de aquí, 6 coseno de A más 5 coseno de B sobre 5 por 6 que es 3. Ya, ¿para qué? Bueno, ahí apareció también, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas usar el dato que habías hallado, que está justamente aquí, ¿no? 6 coseno de A más 5 coseno de B es 7. Todo esto es 7. Y coseno de C es este de aquí, ¿no? Entonces ya simplemente reemplazamos, ¿no? Operamos y ya tenemos el precio, ¿ya? Porque ya sabemos cuánto vale esto de aquí y también ya sabemos cuánto vale esto. Ya, hay que usar este tipo para reemplazar. Ya está, entonces, reemplazando ya en las expresiones, ¿no? Esos dos valores nos va a quedar como resultado 11. 11, ¿11 qué? No, sería 11 en decenas de soles. O sea, sería decenas por 10, ¿no? 110 soles sería entonces. 110 soles pues, cuesta cada plancha. Si queremos adquirir una decena, o sea, 10 planchas. 110 soles por 10 sería 1100 soles, ¿no? 1100 soles es el costo por adquirir una decena de planchas. Listo, entonces sería el problema 7, muchachos. Ahí todo bien. ¿Todo bien, chicos? Ya, entonces continuemos. Vamos a continuar. Aquí, problema 8. ¿Qué dice? Sean A, B y C tres edificios ubicados de forma colineal en ese orden. B tiene una altura de 10 metros. Creo que esto lo vamos a dibujar acá. Perdón. A ver, A, B, C, tres edificios. Ya, ahí están los tres edificios. Ya, bueno, el dibujo ya está, digamos, premeditado, ¿no? Pero, ¿por qué se dibujó así? Ah, porque se supone que B, ahí, bueno, están los tres edificios A, B, C. El edificio B tiene 10 metros, ¿ok? B tiene una altura de 10 metros. C tiene una altura de 13 metros. O sea, es un poco más grande, ¿no? Y dice que desde las partes más altas de A y C, o sea, de este edificio y de este de aquí, se observa la parte más alta del edificio B, o sea, de este, con ángulos de depresión. O sea, desde la parte más alta del edificio A y C, para observar la parte más alta del edificio B, tengo que generar ángulos de depresión, o sea, tengo que mirar hacia abajo. Entonces, si miro hacia abajo, entonces obviamente el edificio A es más alto que el edificio B, ¿no? Porque estoy mirando hacia abajo. ¿Ok? Por eso es que su tamaño del edificio A es mucho más grande que el edificio B. Ya, entonces, ahí se muestran las horizontales. Recuerden que cuando se defines ángulos verticales, ¿no? Siempre se tiene que generar una horizontal desde el punto de observación. En este caso, los lugares de observación son las partes más altas de los edificios. Y de ahí pues se observa la parte más alta del edificio B, ¿no? Entonces ahí está la visual, esto de aquí es la visual, ¿no? Dirigiéndose a la parte más alta del edificio B. Y con esta horizontal y esta visual se genera un ángulo de depresión. Lo mismo ocurre pues cuando observas desde la parte más alta del edificio C, ¿no? Generas esta horizontal que no te lo va a decir, pero tú tienes que buscarla. Y debido a que vas a generar un ángulo de depresión, ¿no? La visual pues tiene que estar hacia abajo y dirigida pues a la parte más alta del edificio B. Y ahí pues, entre esa horizontal y esa visual
¿no? Que parten desde la parte más alta del edificio C, se genera pues tu ángulo de depresión. Ya, entonces, el primer ángulo alfa se refiere al ángulo de depresión del edificio A, y el ángulo beta se refiere al ángulo de depresión del edificio C. Ya, ahí tenemos ya un poco bosquejado, ¿no? Ya, también nos dan razones trigonométricas aquí. Estas razones trigonométricas que nos están mostrando, ya, recuerden que están relacionadas básicamente a triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque nota que de la figura alfa y beta son agudos. Entonces, si alfa y beta son agudos, tú puedes relacionarlos a triángulos rectángulos. Ya, entonces, acá la tarea es básicamente hallar la altura del edificio A. Pero no sabemos cuál es la altura del edificio A. Entonces, lo que podríamos hacer de repente es construir triángulos rectángulos en la figura que nos están proponiendo. Entonces, ahí vamos a trazar una vertical, ¿no? Que vaya hasta la altura de este punto para generar un triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa. Y lo mismo haríamos con aquí, con el ángulo beta, ¿no? Generamos ahí un triángulo rectángulo de ángulo agudo beta, ya cerrado, ¿no? Entonces, ahí vamos a notar dos cosas. Uno, que tenemos tangente de beta. Si tú tienes tangente de beta, significa que, si te dice que es 3/4, significa que el cateto opuesto es como 3 y el cateto adyacente es como 4, ¿no? Entonces tú podrías hacer esto, ¿no? El cateto opuesto a beta es como 3, o sea, como 3 significa un múltiplo de 3, ¿no? Un 3n. Y el cateto adyacente es como 4. El cateto adyacente sería un 4. Ahí está. Ahora tenemos una relación de acuerdo a la razón trigonométrica que nos dan. ¿Ya? Luego también tienes que secante de alfa es raíz de 13 sobre 2. No, pero ¿qué era secante? Secante de alfa era pues hipotenusa, ¿no? Sobre cateto adyacente. Ya, entonces, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa es como raíz de 13. Bueno, un poquito, ¿no? Y el cateto adyacente, que es este lado de aquí, sería como 2. Un 2K sería en este caso. Ya está, tenemos esas relaciones. Podemos usar el teorema de Pitágoras de repente para hallar este cateto de aquí, ¿no? Este cateto que nos falta. Me refiero a este, para hallar ese cateto, el teorema de Pitágoras. Ya, pero eso no es difícil, pues, ¿no? Le podemos colocar un X, ¿no? Y hacer las cuentitas, ¿no? 2K al cuadrado, ¿no? Más X al cuadrado, ¿no? Igual a raíz de 13K al cuadrado. Ay, sencillo, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto nos quedaría el X entonces? A ver, si este de acá es 4, el otro debería ser, al cuadrado debe ser 9, ¿no? Sería ser un 3, ¿no? Es un 3K entonces ahí, ¿no? Ya, haciendo la operación, se va a quedar reducido a 3K. Ya, bueno, ahí apareció directo, ¿no? Pero tiene que ver el teorema de Pitágoras para allá. Ya está. Ahora tenemos este último dato, que es muy importante, que dice que AB es igual a C. Estos tramos son iguales. AB es igual a C. O sea, está diciendo que 2K es igual a 4N. ¿Ok? Porque acá estamos construyendo en sí rectángulos, ¿no? Hay rectángulos aquí. Entonces, si AB es igual a BC, entonces 2K debe ser igual a 4N. Entonces ya tenemos varias ecuaciones. A ver, ¿cómo planteamos entonces esto? En el gráfico tenemos que 3N es igual a 3. ¿Por qué? Ah, porque la altura de este edificio es 13. Si esto es 13, entonces esto también debe ser 3. Entonces este pequeño pedacito debe ser 3, ¿no? Entonces 3n es igual a 3. Entonces ya tendría de ahí el n, ¿no? El valor de n tendría que ser 1. Ya, 2K. Este 2K, ese 2K es igual a 4n. Ah, ¿por qué? Es por lo último que habíamos comentado, ¿no? Debido a que estos son iguales, ¿no? Lo de arriba también debe ser igual, ¿no? O sea, estos de aquí deben ser iguales. Ya, pero ya sabemos que el n es 1. Ya, si este es 1, entonces el k debe ser 2. No tenemos valor de k. Ya tenemos el valor de k. Ah, pero si tenemos el valor de k, ya tenemos a x, ¿no? O sea, ya sabemos cuánto debería medir al menos este pedacito, ¿no? Si k es 2, entonces esto de acá debería ser 6, ¿no?
que sabemos que acá es 2, 6, entonces la altura del edificio A sería 10 más 6, o sea 16 metros en este caso, ¿no? Ya está, entonces ya está resuelto ya, el caso de cuestión de formalidad. El edificio A debe ser simplemente 10 más 6, ¿no? 16 metros. Listo, esa sería la respuesta C, casa. Listo, chicos. Ya está ahí. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Ya, vamos entonces. Vamos al siguiente problema, al problema 9. Don Hugo observó la azotea de un edificio con un ángulo de elevación alto. Luego avanzó hacia el edificio las 4/5 partes. Ya, bueno, creo que vamos a ver la gráfica ya. Ahí está. Don Hugo va a observar este edificio. Este edificio de morado creo que es. Bueno, vamos a poner que es morado, ¿no? Un ángulo de elevación alfa. A ver, ¿dónde está Don Hugo? A ver, Don Hugo está representado por este punto. Es un punto medio marrón, creo. Ya, entonces, observa la parte más alta del edificio. La azotea, pues, ¿no? La azotea. Ya, ahí observa la azotea. Y ahí la horizontal, la que deben dibujar, ya está representada por el suelo. ¿Ok? Esa línea de negro, esta línea de negro es la horizontal que deberían dibujar, pero ya no la van a dibujar porque ahí está, ¿no? Entonces ahí se va a generar un ángulo de elevación alfa. Estamos. Luego va a avanzar, dice, al edificio 4/5 partes. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la distancia en la que se encuentra Don Hugo y el edificio en 5 partes iguales. ¿Ya? De repente le llamamos 5M, ¿no? O 5K de repente, ¿no? 5K. Entonces, si Don Hugo avanza las 4/5 partes, significa que ha avanzado 4 partes, o sea, 4K. Eso significa que ha avanzado 4/5 partes de la distancia que había entre Don Hugo y el edificio. ¿Ya? Entonces, ahora Don Hugo va a estar, pues, ahí en ese punto de marrón. Don Hugo va a estar acá ahora. ¿No? Ahí está Don Hugo ahora. Eso estaba al inicio, ¿no? Y acá es luego, ¿no? Ya avanzó 4/5 partes. Ya, pues, okay. Ya, y de aquí vuelvo a observar, pues, la azotea. Pero ahora lo hace con ángulo de elevación 3 alfa. Bueno, lo hemos llamado la altura del edificio H. Y nos piden calcular 7 tangente cuadrado. A ver, ¿qué tenemos que hacer entonces? Primero, notamos que hay triángulos rectángulos. Uno, dado porque este edificio debe estar construido perpendicular al suelo, ¿no? Aquí hay un triángulo rectángulo. Y aquí hay otro triángulo rectángulo. De esos dos triángulos rectángulos que acabamos de, digamos, identificar, vamos a sacar una razón trigonométrica. ¿Qué razón va a ser? Ah, pues dado que tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos sacar tangente, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer para el triángulo más grande, porque tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso acá era 5M, ¿no? Ese sería el cateto adyacente. Entonces sacamos las tangentes. Tangente de alfa. Ah, tangente de alfa va a ser H sobre 5M. Ahí. Luego tangente de 3 alfa. A sería H sobre M. Una vez que tienes esas dos expresiones, ves que hay algo en común. Eso en común es el H sobre M. Ya, bueno, acá puedes colocar por 1, ¿no? No va a pasar nada. Entonces, tangente de alfa es igual a 1/5 de tangente de 3 alfa, ¿no? Porque este H sobre M se va a reemplazar por tangente. Ya, entonces ahí tenemos la relación. Tangente alfa es 1/5 de tangente de 3 alfa. Y tangente de 3 alfa no es cualquier expresión, porque tangente de 3 alfa es tangente de ángulo triple. Tiene una forma de escribirse, ¿no? Ahí está. Esa es la forma de la identidad de tangente triple. De ahí, pues, lo que podríamos hacer es pasar toda esta expresión que divide a multiplicar acá. Bueno, con todo el 5 mejor, para que se vea alineado. También pasa a multiplicar. Entonces vería de esta forma. ¿Ok? Todo el denominador que está aquí pasó a multiplicar y te queda 5 tangente alfa menos 5 por 3, 15 tangente cubo, ¿no? Igual a todo el numerador. Ya, de acá tratamos de reducir un poco
que hay términos semejantes, que son este y este, al igual que este y este. Son semejantes, ¿no? Tangente cubo con tangente cubo y tangente alfa con tangente. Te va a quedar pues una expresión más corta, este de acá, este pasa aquí a sumar, te queda 14 tangente cubo, 5 pasa a restar, te queda menos. Ahí factorizas un tangente de alfa y te va a quedar esta. Bueno, factorizas en realidad 2, ¿no? 2 tangentes de alfa. Ya, factorizas 2 tangentes, ¿no? 2 tangentes de alfa de esto te queda menos 1 y 2 tangentes de alfa de esto te queda pues 7 tangentes. Ya está. Entonces aquí notamos que este ángulo de aquí es agudo. Este es un ángulo agudo. Y como es agudo, la tangente de ángulos agudos son positivos, o sea, no son cero. Entonces, el único que puede ser cero es todo esto. Es el único. ¿Sí? Entonces acá ya tienes pues que esto de acá es igual a cero. Por lo tanto, tendríamos que 7 tangente cuadrada de alfa es igual a. ¿Ok? Tú sabes esa parte, ¿no? Es solamente despejar. 7 tangente cuadrada de alfa, ¿no? Despeja. ¿Y qué es lo que hemos hallado? Ah, pues hemos hallado justo lo que nos pedían, ¿no? El valor de 7 tangente cuadrada. Bien, bueno, vamos a mostrar ya grandes rasgos del último problema. Estamos ahora, creo. A ver, aquí. Un atleta realizó el siguiente recorrido. ¿Cuál es el recorrido del atleta? Partió de la estación A. Este punto es la estación A. Con la dirección norte, acá están los puntos cardinales. Norte, 70 grados este. Norte, ya 70 grados este. Este de aquí debe ser un ángulo de 70 grados. ¿Ok? Este ángulo de ahí debe ser un ángulo de 70 grados. ¿Ya? Ahí se coloca el ángulo, 70 grados apareció. ¿Ya? Y bueno, hasta llegar a la estación B. Bueno, avanza 2 raíz de 3 kilómetros. Ahí llega a la estación B. Y de la estación B, ¿qué hace? Finalmente recorrió cierta distancia en la dirección sur 5 grados este. O nuevamente, sur 5 grados este. Bueno, entonces, de acá me ubico en el sur y abro un ángulo de 5 grados hacia el este. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da? Ah, nos da esa dirección, ¿no? Ahí va a haber 5 grados hacia el este. Hasta llegar a la estación C. Bueno, acá es la estación C. Ya. Ahora, de la estación C, dice que observa su posición inicial. ¿Cuál es su posición inicial? Pues la estación A, ¿no? Va a observar, entonces ahí trazamos una línea. ¿Ok? Se traza una línea. ¿Ok? Y esa dirección resulta ser, desde su posición, que es la estación C, norte, 65 grados oeste. O sea, desde el norte, desde aquí me ubico acá, tener un ángulo de 65 grados en dirección al oeste. Ya, entonces ahí hay un ángulo de 65 grados. Ya, ¿qué distancia hay entonces desde la estación A hasta la estación C? A hasta C pues, está representado por la longitud de ese segmento. Ya, bueno, acá vamos a hacer un poco de geometría, ¿no? Hay que completar ciertos ángulos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí sería 20, ¿no? ¿No? Porque es un ángulo recto. ¿Qué más? Este 70, este también sería 70, ¿no? Estas son paralelas, ¿no? Paralelas estas dos líneas. Luego, otra vez paralelismo, ¿no? Entre esas dos líneas, norte-sur y norte-sur, son paralelas. Acá es 5, acá también debería ser 5 grados. Ya, pero todo esto es 65, ¿no? Eso quiere decir que acá hay 60 grados. Ya, y con eso creo que ya se puede hallar mediante la ley de senos. ¿Ok? Ya se puede hallar mediante la ley de senos. Ya, ¿por qué? Ah, porque fíjate que a este ángulo, que es 75 grados, se le pone X. ¿Ok? Y a este lado, que mide 20 raíz de 3, se lo pone 60 grados. ¿Ya? Entonces, por la ley de senos, podemos decir que X es a seno de 75 grados. ¿Ok? X es a seno de 75 grados, o sea, este valor, como 20 raíz de 3 es al seno
de 60. Y de acá simplemente es despejar, ¿no? Hallar los valores de 0,25 grados en 60 y ya tendrías pues la respuesta, ¿no? Ya la respuesta sería pues la respuesta A. Entonces. Bien chicos, hemos llegado al final. Ahora sí vamos a tratar de iniciar la encuesta. ¿Ya? Listo chicos, a ver, por favor marquen. Marquen. La otra semana vamos a ver el tema de circunferencia trigonométrica. Ya, traten de ver material de circunferencia trigonométrica. ¿Está bien? Traten de ver eso. Sé que va a estar un poco pesado, tal vez, pero en realidad los problemas son bien rápidos. Bien, chicos. Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho y estudien. Estudien, chicos.